Viva Jesús en nuestros corazones. En este destello les presento el testimonio que nos da el joven hermano mexicano Andrés Porras, que ha estado como misionero en el Líbano y nos presenta en forma muy amplia la situación que se vive en aquel país y la manera como lasallistas y maristas unidos responden desde la educación a esa situación. Voy a hablar un poquito primero sobre el contexto del país en donde este proyecto inició, que es el Líbano. Ubicamos ahí el mapa de España, Europa y Medio Oriente. Ahí el pequeño país en verde es Líbano, rodeado en su mayoría casi por Siria y al sur por Palestina. Es un país de 200 kilómetros de largo, de norte a sur, se recorre en menos de un día. Un país lleno de montañas también, pero de playas muy bonitas, en el que no hay desierto. Entonces quisiera hablarles sobre dos aspectos de este país. Primero, la gran diversidad en muchos sentidos y aspectos que tiene el Líbano. Y segundo, la situación de los refugiados que vive desde hace décadas en esta zona. Para comenzar hablando del Líbano, elegí esta imagen que se me hace muy bonita y muy significativa. Una foto con la bandera del Líbano en primer plano, y en segundo encontramos dos edificios religiosos. El primero en el centro, la gran mezquita, la mezquita más grande de Beirut, del Líbano. Y detrás vemos la torre, una torre con una cruz pegada. A un lado está la torre de la catedral, una de las tantas catedrales que hay en Beirut, y menciono tantas porque uno de los aspectos principales de este país es la diversidad religiosa. Y esta imagen habla mucho de lo que es el libanés, de lo que es el Líbano, la diversidad, la multiculturalidad, la multireligiosidad, que sabe convivir y trabajar y caminar juntos. Y en este sentido, como ya mencionaba, hay pues 18 grupos religiosos, y con esto me refiero 18 incluidos los cristianos y los musulmanes. Dentro de los cristianos pues están los católicos, y dentro de los católicos están los de rito latino, los de rito maronita, los de rito grecolatino, están los ortodoxos, están los evangélicos o protestantes, y están pues los grupos también en los que se divide la religión musulmana. En total 18. Probablemente en España, en Europa, en muchos de nuestros países estamos acostumbrados solo a uno o dos grupos religiosos: los cristianos católicos en su mayoría, y pues en los musulmanes, ¿no? Sunitas o chiitas. Líbano es el país que tiene el mayor porcentaje de cristianos en Medio Oriente. No el mayor número de cristianos, pero sí de su población en porcentaje, en proporción, el mayor número de cristianos en relación a los musulmanes. En Líbano viven 4.5 millones de libaneses, comparados con los alrededor de 25 millones que viven fuera del Líbano, esparcidos por todo el mundo. Líbano ha sido ocupado por alrededor de 18 países o imperios a lo largo de su historia. Esto nos da con la idea de todo el bagaje cultural con el que viene cargando el pueblo libanés, al haber pues tantas raíces de distintos tipos y en distintos momentos de la historia. Biblos, una de las principales ciudades de Líbano, se dice que es la más antigua, la ciudad que hasta la fecha es habitada desde hace más años, la ciudad más antigua habitada ininterrumpidamente hasta el día de hoy. Y también ahí se produce el primer alfabeto, el alfabeto fenicio.
comparado con otros países, la educación privada es bastante elevada la proporción de alumnos que atiende en las escuelas o los colegios privados, que es el 70%. No sé cómo sea en España. En México es muy, muy bajo en relación a la educación pública. Y bueno, esto es significativo también. Beirut a lo largo de la historia ha sido destruida 6 veces, y pongo aquí 7 porque en agosto pasado hubo una explosión que destruyó gran parte del centro de la ciudad, y por eso pongo 7, porque ha sido destruida y vuelta a construir 7 veces. Los cedros y el mismo Líbano como palabras viene mencionado en el Antiguo Testamento mínimo 75 veces. Jesús y María estuvieron ahí también, en Saida, en Sidón, de hecho donde yo estuve viviendo la mayor parte del tiempo. Es Tierra Santa también este país. Es el único país de Medio Oriente sin desierto. En el mismo día puedes estar asoleándote en la playa y en la tarde ir a esquiar a las montañas con nieve. Así de variada también es la geografía. Es el país donde está el único templo de Júpiter romano, en unas increíbles ruinas romanas que se llaman Baalbek. Hay un templo, pues los restos de un templo, ni siquiera en Italia, en Roma, quedan al menos a este dios, Júpiter. Ellos asimismo no se consideran árabes, sino fenicios, a pesar de que hablan el árabe, de que están en medio de una cultura árabe. Ellos dicen, nosotros no somos árabes, somos descendientes de los fenicios. Y esto es independiente de la religión, independientemente del cristiano o el musulmán. Y como ya mencionaba, pues el idioma obviamente sí es el árabe, pero la gran mayoría de las personas hablan 3 idiomas: árabe, inglés y francés. A los 17 años, un joven saliendo del bachillerato ya domina casi fluidamente estos 3 idiomas y empieza a estudiar un cuarto, ya sea el alemán, el chino o el español. Esto lo menciono porque nos da una idea también de la apertura de mente del libanés, y que esto pues al viajar le abre muchísimas puertas. Esto como contexto del país. Hablando concretamente de los refugiados, de la población refugiada, en Líbano, como ya mencionaba, hay 4,5 millones de libaneses. Pero a esto hay que sumarle los refugiados, y hay una población refugiada que está ahí desde 1948, desde la creación del Estado de Israel, que provoca el éxodo de muchos palestinos y que hasta la fecha siguen en Líbano, no solo en Líbano, sino en Jordania y los países alrededor, que no han podido regresar a su tierra por las políticas del Estado de Israel. En tercer lugar, pues están, al menos cronológicamente, los refugiados iraquíes que huyen de la guerra de 2003 y que en su mayoría son cristianos. ¿Por qué en su mayoría cristianos? Porque ellos pues huyen de la persecución religiosa también, no solo de la guerra, sino de la persecución religiosa, y prefieren perderlo todo y dejar su país a negar su fe, a convertirse al Islam como lo exigían en su momento los grupos radicales. Y más recientemente, hace alrededor de 10 años, que comienza la guerra en Siria, que provoca pues más de 7 millones de refugiados y desplazados, y 1,5 millones se encuentran en Líbano, 1,5 millones de refugiados sirios. Pongo estos datos para que tomemos un poco de perspectiva y comparemos las proporciones. En un país de este tamaño, que haya 4,5 millones de habitantes y que a eso se le suman más de 2 millones de refugiados, es decir, casi el 50% de la población que vive dentro de los límites del Líbano es población refugiada. De los refugiados sirios, alrededor de 600,000 son niños, es decir, de este 1,5 millones, alrededor son 600,000, y menos del 40% va a la escuela. Es por eso que el interés de ayudar tanto los hermanos de La Salle como los hermanos maristas
y de formar este proyecto se vea enfocado a la educación. Si bien hay otras necesidades también primarias que atender, pues nuestra carisma es la educación. Gracias, hermano Andrés, por este testimonio tan bello que nos estás dando. Pedimos al Señor por ti, por tu familia, que yo aprecio muchísimo, por todas las personas que tú has atendido, por todas las personas que tú tienes en tu mente, para que el Señor las bendiga y ayude a ese país a encontrar la paz y la calma y el entendimiento entre los diferentes grupos. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros y les deseo que tengan muy feliz día.